Bienvenidos a Ecos del Siloé, donde los ojos se abren a la verdad. Aquí analizaremos la verdadera enseñanza de las Escrituras, desafiando las falsas doctrinas y exploraremos el camino que Dios nos revela. Comencemos este viaje de conocimiento. Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast El Siloé. En esta ocasión vamos a tocar un tema pues un poco polémico para muchos cristianos, que ha causado división entre cristianos, porque vamos a hablar sobre la unicidad. Muchas personas se consideran cristianos, pero siempre marcan una división entre soy cristiano, pero creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y habemos otros que somos cristianos, pero creemos únicamente en Jesucristo. Bien, continuando, estamos hablando sobre la Trinidad y sobre la unicidad. Es un tema un poco polémico y ojalá que muchas personas podamos aclarar sus dudas y podamos llegar a esos hermanos cristianos que están confundidos respecto a este tema. Pero para eso nuestro pastor Miguel Robles nos va a aclarar un poco para comprender mejor las Escrituras. Pastor, bienvenido. Amén, hermano, gracias por estar aquí una vez más. Es un privilegio estar compartiendo contigo. Gracias. Lo referente, hermano, a la palabra de Dios, ¿verdad? A la Biblia, a lo que contiene la Biblia. Después muy pronto explicaremos acerca de cuál es la mejor versión en español. No nomás por ser la más usada, sino, ¿verdad?, la Reina Valera 1960 o 1909. Yo recomiendo las dos, pero es más fácil de conseguir la 1960. Y no solo porque sea fácil de conseguir, todas las versiones bíblicas tienen errores, pero yo creo que la 1909 y 1960 de Reina Valera son las que menos errores tienen de revisión, hermano, de impresión, ¿verdad? Y comparadas con las otras. Las otras Biblias, las últimas sobre todo, están totalmente adulteradas, ¿verdad? No tienen ningún tipo de seriedad ni de crédito, y mucho menos la Biblia católica, que tiene 7 libros de más, pero ya hablaremos a qué se refiere con esos 7 libros de más que tiene la Biblia católica. Entonces continuamos, hermanos. Si me permites hacer un pequeño, enviar un saludo. Claro que a nuestros hermanos. Tengo una pareja que yo quiero mucho, hermanos, unos amigos míos que viven actualmente, son de Cuba, pero viven en Bolivia. Y la primera transmisión que hicimos, el primer programa, estuvieron pendientes, estuvieron escuchando, y ahora quiero enviarles un cordial saludo. El nombre de él es David, ella es Patricia, así es de que les envío un saludo junto con su pequeño niño, y que Dios los guarde y los bendiga, y sé que van a escuchar este estudio, esta transmisión a su tiempo, y el Señor los va a bendecir. Amén. Seguimos adelante. ¿Por dónde quiere empezar, pastor? ¿Cuál sería la duda más recurrente entre los cristianos respecto a la unicidad y la Trinidad? La duda más recurrente, hermano, si tú abres el YouTube o esos programas de debates, los debates más famosos que hay es acerca de trinitarios contra unicitarios o unitarios, ¿verdad? Nosotros no nos definimos así, ellos nos definen así. Otros dicen que somos modalistas. Otros dicen que somos, y ahí podrán inventar cualquier cosa. ¿Moralistas o modalistas? Modalistas. ¿Como modal? Modalistas. No había escuchado eso. Eso de modalistas viene, hermano, a raíz de que ellos aseguran algo que nosotros en veces no decimos, pero ellos aseguran que Dios, el mismo Dios, se presenta de diferentes modos aquí en la tierra y en la Biblia, en diferentes capítulos de la Biblia.
de diferentes modos, que cuando Él le da gana, es como en veces salen memes que dicen, ahorita estoy en modo, ¿verdad?, enojo, ahorita estoy en modo, ¿verdad? Entonces son modalistas porque dicen que el Señor y Dios en veces se presenta en modo como hijo, en vez se presenta en modo como Espíritu Santo, en vez se presenta, por eso nos dicen modalistas. Pero nosotros no nos definimos de esa manera, ¿verdad? El diablo nos puede definir de la manera que quiera, pero la Biblia dice que somos cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque somos seguidores de Cristo Jesús, conforme a lo que está escrito. Dijo Pablo, no que haya otro Cristo, no que haya otro evangelio, sino el evangelio que Él dejó escrito en su palabra. Entonces, si nosotros seguimos eso conforme a lo que está escrito, pues somos simplemente cristianos, seguidores de Cristo Jesús. Discípulos. Somos discípulos, hermanos, somos aprendices del Señor, ¿verdad? Saber que Dios es uno y uno es su nombre. Y yo creo que hay demasiadas pruebas en la Biblia que hacen referencia a eso, ¿no? Sí, hermano, me parece bien importante. Si alguien después en su casa, si tuviera una Biblia, puede verlo. Yo quiero leer una palabra que está aquí en Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 2. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa frase ni siquiera aparece en la Biblia, no debe ser usada. Cuando usted va a orar, cuando va a hacer cualquier cosa, no debe de usar esa repetición. Porque la Biblia dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo y será hecho. Por eso, aún esta lectura pequeña que voy a hacer, la tengo que hacer en el nombre de Jesucristo. Si voy a orar, lo tengo que hacer en el nombre de Jesucristo. Si voy a salir de viaje, lo tengo que hacer en el nombre de Jesucristo. Entonces todo tiene que hacerse en el nombre de Jesucristo y será hecho, dice la Escritura. Bueno, voy a leer Colosenses 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ojo, Dios el Padre, y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien, uno, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el apóstol Pablo y explica, hermano, que si tú llegas a entender este misterio, lo dice como un misterio, dice, para que sean consolados sus corazones, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer este misterio. Son palabras de Pablo, nuestro apóstol. Digo nuestro apóstol porque nosotros somos gentiles, y es el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, ¿verdad? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú llegas a entender, si la persona que está allá detrás de cámara, en su casa, en su trabajo, cuando oiga este mensaje, llega a entender, Dios le llega a revelar, porque es por revelación, que este es un misterio, número uno, y que en ese misterio están escondidos todos los tesoros. No estaré exagerando, hermano, no, es que la Biblia lo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En qué? En llegar a entender el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿No te parece que falta alguien aquí o algo? Pues si fuera en la fórmula de la Trinidad, faltaría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el grande ausente en esta lectura. ¿Y qué pasó, amado apóstol Pablo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? No se le olvidó. Estamos usando, ¿verdad?
De esta manera, hermanos, simplemente para despertar el entendimiento y despertarle usted a la realidad, que se dé cuenta que esto es un misterio, que Dios lo encerró todo, ¿verdad? Bajo un velo, y Dios se escondía bajo ese velo, y el profeta dice: ¿quién eres tú, Dios de Israel, que te encubres? Dios de Israel que salvas. Él se escondía, el Dios mismo eterno, el Dios de Israel se encubría, se escondía detrás de un velo. Y la Biblia después, Pablo nos explica que ese velo era un velo de carne, el cual es Cristo. Por eso el día que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, en ese momento se rasgó el velo del templo, que era literal, ¿verdad? Y se rasgó no de abajo arriba, se rasgó de arriba abajo. El dedo mismo de Dios lo rompió. Y no era un velo, hermano, como una cortina de una ventana. Era un velo, dicen los eruditos, que medía no menos de 10 a 12 centímetros de grosor. Es como si usted con un machete o algo quisiera cortar una alfombra, pero varias alfombras, 100 veces de gruesa. Es imposible. Y de una se abre el velo, Dios lo corta. Ahora, ¿qué había en el sagrado templo de Salomón? Adentro del velo, detrás del velo, la presencia del Señor, el Dios mismo. Entonces, ¿qué había cuando aquel soldado, ahora sí hablando física literal, pero espiritualmente también, qué había adentro cuando a Dios le rasgan, a Cristo Jesús, perdón, le rasgan el velo de su carne, que dice Pablo? ¿Qué había? El Dios mismo. Porque Cristo se lo explicó, hermano, y ya estamos un poco desbarañando, hermano. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra texto? Texto, un texto bíblico. A ver, ilumínenos. Un texto, hermano, no es un versículo. Muchas veces un versículo es un texto, pero no siempre un texto es un versículo. Un texto, hermano, viene, si no me equivoco, del latín, que es algo, texto viene de textiles, de telas. Texto es algo hilado, algo trabado con hilos. Entonces nosotros vamos, hermano, ¿verdad?, a desembarañar ese texto, abrirlo, aclararlo, ¿verdad?, porque está enredado. Entonces, para eso el Señor nos dijo escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación y la vida eterna. Después, cuando Él hace en el Evangelio de San Juan esa gran oración que dice: esta es la vida eterna, 2 puntos, ¿qué es la vida eterna? No es la religión de este o de aquel. La vida eterna, dice, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De eso se trata este misterio, que tratamos de hablar un poco a las personas que han de oír este mensaje, hasta que lleguen, dice, lo primero, que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahí viene, hermano, disculpa que me alargue con esta introducción, presentación, pero viene lo que es una doctrina esencial, que es la doctrina de la piedad, que entra el otro misterio, formando parte de este misterio, que es el misterio, ¿verdad?, de 1 Timoteo 3:16, donde Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y luego dice, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahí ya le dan nombre, de la piedad. Piedad es algo parecido, hermano, a la santidad, el misterio de la piedad, ¿verdad? Y luego dice, Dios ha sido manifestado en carne. Muchos nos critican, y yo he escuchado, tú abre el YouTube y todos dicen, pues dicen que hablan de manifestaciones y que Dios se manifestó. No, es que no decimos que Dios se manifestó. La Biblia dice que Dios mismo se manifestó, ¿verdad?, en carne. Y es como cuando... Y ese es Cristo Jesús. ¿Cómo no pueden tomar literal este texto y otros sí, porque sí les convienen, pero este no, porque va en contra de... Va en contra de su base doctrinal fuerte. Su base doctrinal fuerte es la Trinidad, basada en el credo de Atanasio, desde el año 325, si no me equivoco, en el Concilio de Nicea.
Después, mira hermano, cada concilio que armaban un concilio es para salir conciliados acerca de un tema, y todos, yo la verdad ignoro si al final lo hacían por votación o el que opinaba mejor, me gustó lo que dijo aquel, bueno, así que se quede, ya pónganlo como un credo, pónganlo como una regla, ¿verdad?, de la iglesia. Hay un punto importante ahí que hay que aclarar, que cuando se hacían esos tipos de reuniones ya estaba involucrada la política. Entonces, una de las formas de controlar al pueblo, y que hasta la fecha lo siguen haciendo, es vamos a darle lo que el pueblo quiere. Entonces, o lo que nos conviene a nosotros, vamos a hacer tales leyes porque nos convienen de esta manera. Entonces, en esos concilios, lo que hicieron fue ponerse de acuerdo de manera de no perder a los que en aquel momento tenían creencias distintas, o lo que se dice que acomodaron muchas creencias que en la actualidad nosotros seguíamos antes de llegar al Señor. Vienen de ese tipo de situaciones donde, un ejemplo, ojalá mucha gente no se ofenda, la Navidad, que ni es cristiana, y se fue acomodando simplemente para que esos dioses que se les rendía culto en ese momento, se les siguiera adorando con otro nombre, con otras ideas. En las mismas fechas. En las mismas fechas. Entonces, Concilio de Nicea pasó algo similar con la Trinidad, porque antes de eso no hay evidencia histórica. Ya no nos vamos con la Biblia, que mucha gente dice, no, es que la Biblia es un libro de fábulas. Vámonos con la historia. No hay evidencia histórica que los apóstoles hayan bautizado en nombre de la Trinidad. No hay ni una solo. Por ahí forzosamente quieren sacar algo, pero son de la historia de documentos y eso, pero no hay nada cierto ni nada totalmente comprobado. Lo que sí tenemos pruebas, hermano, es ahorita que tomas el tema del bautismo, es imposible hablar del tema de la unicidad, saber que Dios es uno, que para el judío su versículo base es Deuteronomio 6:4, donde dice el Shema judío, conocido de esa manera, ¿verdad? En hebreo, el Shema o Shema, disculpen la pronunciación, ¿verdad? Para los expertos, el decirle, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Entonces, hermano, sabiendo que Dios es uno, después la Biblia dice Dios es uno y uno su nombre. Ahora, por eso el apóstol Pablo, que entendió perfectamente, y ahorita estaba leyendo el capítulo 2, me voy a brincar o retrasar al capítulo 1, a leer unos cuantos versículos, y usted, hermanito y amigo, se va a dar cuenta que Pablo tenía el concepto ya completamente metido, ¿verdad?, en su corazón y en su mente, ¿verdad? Porque él llegó a entender, Dios le llegó a revelar, porque esto es por revelación, ¿verdad?, del misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de la piedad, hermano, que habla en 1 Timoteo 3:16, el Señor lo declaró cuál es. Dice, cuando estaba con el Padre en el cielo, yo estaba adentro del Padre. Lo dice literalmente, yo estaba en el seno del Padre. No colgado como una medalla. El seno es esta parte, ¿verdad? Toda esta parte. No sacan la panza, como las mujeres, ¿verdad? Tienen a su baby antes de dar a luz en su estómago. No, en la matriz, y luego se origina, se crece en el estómago. No, el seno, yo estaba adentro. Eso era algo literal. Cristo dijo que no podemos, si la gente no podía consumir nuestro cerebro pequeño, ¿verdad? Aunque tuviéramos un IQ de 250, aún así nuestro cerebro es finito. Y el Señor dijo, no pueden entender las cosas que les explico de la tierra. ¿Qué será si les explico las cosas celestiales? Pues nos revienta el chip, ¿verdad? Nos revienta el cerebro. Entonces, dijo Cristo, nomás les dijo, yo estaba dentro del Padre, allá en el cielo. Dijo, dejé al Padre y vine al mundo. Ahora, cuando Él termina su obra, dice, ahora dejo al mundo y vuelvo a donde estaba antes. No estaba a la derecha, a la izquierda de nada. Estaba adentro del seno del Padre. Ese es el misterio de la piedad. Colosenses 2:9. Sencillamente. Colosenses, ya me lo ganaste, hermano.
Yo tengo, ok, ahí estás. Estábamos leyendo el 2.2. Entonces, si te fijas, más adelantito empieza él a destextualizar, a desilvanar ese texto enredado, hilado, lo empieza a jalar hilito por hilito, lo empieza a aclarar. Tienes tú toda la razón. Plenitud de vida en Cristo es el título del versículo 8. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Tradiciones, importantísimo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, ¿a quién acaba de mencionar? A Cristo. Verso 9, porque en él habita en cuerpo toda la plenitud de la Trinidad. No. No. Entonces, ¿qué? De la deidad. De la deidad. Nos va a confundir a la gente. Sí, no, yo me equivoqué a propósito. En él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes cómo dice esta palabra en la Reina Valera 1909? En él habita toda la plenitud de la divinidad. Mira más que bien explicado. En él habita toda la plenitud de la divinidad. Ahora, pleno es completo. Alguien dirá, es que en él habitaba el Dios Padre y el Dios Espíritu, y como él es el Dios Hijo, es una frase que no aparece en la Biblia, el Dios Hijo, pues entre los tres, ¿verdad?, forman la Trinidad. No, donde dice toda la plenitud de la divinidad, eso sí tenemos prueba bíblica, en él habitaban los 7 espíritus que conforman a Dios. Que es, si nos vamos a Génesis, que ahí dicen, no, es que ahí estaba hablando con el Espíritu Santo y con Jesús. Sí. No, estaba hablando con los 7 espíritus. Los 7 espíritus, está Génesis 1.26, cuando dice, hagamos al hombre, hagamos. Pero pastor, ¿habrá prueba para eso? Sí la hay. Hay que explicar cuáles son los 7 espíritus, porque van a decir... Los 7 espíritus están en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y al revelar cuáles son los 7 espíritus, se va a entender por qué dice hagamos al hombre a imagen y semejanza. Porque parte de esos espíritus nosotros podemos tener esas, ¿cómo se le puede decir? ¿Cualidades? No, son los espíritus de Dios. Es que, hermano, el punto es de que muchos han querido decir que esas son características de Dios o manifestación. No, la Biblia dice literalmente que son espíritus de Dios. Ahora, cuando tú tienes, hermano, viviendo dentro de ti a Cristo Jesús, los debes de tener a los 7 espíritus viviendo dentro de ti. Te voy a poner prueba a 2 varones de Dios que pudieron haber tenido de los 7 algunos espíritus de Dios, pero otros les faltaron. El caso es Salomón. Pero antes de ver este par de ejemplos, veamos cuáles son los 7 espíritus de Dios que menciona Isaías capítulo 11, versículo 2 en adelante. ¿Te parece? Claro que sí. Entonces nos decía que en Isaías... En Isaías, hermano, capítulo 11, en el versículo 2, pero bueno, voy a leer el 1, voy a leer el verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Isaí quién fue? El padre del rey David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Cristo Jesús era descendiente directo de David, tenía que ser como Mesías de la raíz de la línea de David. Y luego dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Nosotros no acostumbramos decir Jehová, ese fue un invento que cooperó mucho un tal Pedro Galatino, y decimos Señor, porque Jehová es uno de los pocos errores que la Biblia Reina Valera 1960 tiene, y no lo podemos quitar. El caso es de que, hermano, toda la prueba, hay muchas, les voy a dar una. Todas las veces que el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento citaron libros del Antiguo Testamento, profetas como Isaías, los salmos de David, todo, donde la Biblia dice Jehová, ellos nunca leyeron eso, ellos leyeron Señor, Señor nomás. Eso lo agregaron después. Sí, eso lo agregaron después. El nombre de Jehová es súper moderno, hablando de la edad de la Biblia.
Entonces, verso 2, y reposará sobre él, sobre Cristo Jesús iba a reposar el Espíritu del Señor, número 1, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Dios. 7, son 7. Ahora, ¿dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 5, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 5 dice que allá Juan está viendo una escena en el cielo donde se acerca un cordero como inmolado y dice que el cordero tenía, hermano, estaba inmolado, lleno de sangre, sacrificado, no hay duda que es Cristo Jesús, dice, y tenía 7 ojos, 7 ojos ese cordero. Y ahí aclara la Biblia, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios que andan por toda la tierra. No son características, yo no conozco características que anden volando, viajando por la tierra. Los espíritus sí, son espíritus de Dios. Dios es conformado, Dios siendo uno, es conformado por 7 espíritus. Esos 7 espíritus son separados y algunos hijos de Dios, héroes de la fe, tuvieron algunos de ellos, pero no todos. Pregunta, ¿Salomón tendría el espíritu de sabiduría, que es uno de los que están aquí? Sí, pues fue considerado el hombre más sabio. Claro que lo tenía. Te hago otra pregunta. ¿Salomón tendría el espíritu de temor de Dios? Al final no lo tuvo. No lo tuvo. ¿Por qué? Porque si no hubiera tenido el espíritu de temor del Señor, no hubiera hecho tantos templos paganos para sus cientos de esposas y, según la tradición, él se atrevió a pasar a algunos de sus hijos recién nacidos por fuego, sacrificado a sus dioses paganos por presión de sus esposas. Que era algo muy común en ese entonces, ¿no? Muy común para el paganismo, pero no para un hombre de Dios que dice tener el temor de Dios. El que tiene el temor de Dios no hace eso. Es como el que se cree cristiano, hermano, y aparte de esposa tiene novia, la secretaria, y tiene aquí, allá, y no tiene temor de Dios. ¿De quién se esconde? De Dios no se esconde, no se puede uno esconder, y se porta mal y tiene una doble vida. Entonces tendrá algunos dones y tendrá 2, 3 espíritus, pero el espíritu de temor de Dios no lo tiene. El espíritu de inteligencia tampoco, porque ¿qué es la inteligencia? El apartarse del mal, que es la sabiduría, el temor de Dios. Entonces, seguimos adelante. Entonces, esos 7 espíritus, por eso me devuelvo a Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en él, hablando de Cristo Jesús, en él habita. ¿Habita o habitaba? Habita. Tiempo presente siempre. Él es tiempo. La Biblia dice en Hebreos, Jesucristo es. No dice fue. No dice fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será. No. Dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre. O sea, el Señor es el mismo. Porque en él, verso 9, Colosenses 2:9, en él habita en cuerpo toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. Los 7 espíritus de Dios habitaban en él. Espíritu de temor, espíritu de... Los 7. Apocalipsis 5 nos lo confirma. Los 7 ojos en el cordero eran parte de él. Los ojos son parte de él. Otra prueba que tenemos, hermano, es el candelabro. Si no me equivoco, es el capítulo 25 de... Candelabro. Candelabro judío. Candelabro judío. Cuando Dios se lo manda a hacer a Aarón, dice, harás un candelabro de oro de un talento, que son aproximadamente 34, 35 kilos de oro puro. Lo vas a hacer, le explica, de una sola pieza. El candelabro era como, ¿verdad?, una estructura. Bueno, los que conocen, muchos le dicen el menorá, realmente es un nombre en hebreo, menorá, de 7 brazos. El de 9 no, el original es el de 7 brazos. Lo voy a poner aquí. Aquí lo van a poder ver. 3, 1 el centro, y todas están al mismo nivel en el original. Alguien podrá dibujarlo como quiera, pero todas las lámparas, ¿verdad?, de los brazos, que son 7, del mismo tamaño. Del mismo tamaño, al mismo nivel. Ninguno se resalta más que otro. Todas al mismo nivel. Las 7 lámparas, y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1, ya me recordé, estas 7 lámparas que ves del candelabro son los 7 espíritus de Dios. O sea, es la misma. Ahora,
Pero ¿qué representa ese candelabro? Ese candelabro, en Zacarías capítulo 4, lo ve candelabro, dice, en el centro, y a un lado de él, a su derecha y a su izquierda, dice, había dos olivos. Ok, ya. El candelabro es Cristo Jesús, los dos olivos, representados por Moisés y Elías, cuando él se presentó con los apóstoles en el monte de la transfiguración. Dice que estaba a un lado de él Moisés y al otro lado Elías, y el candelabro en medio, que es Cristo, con los 7 lámparas, ¿verdad? Que el candelabro, ¿sabes dónde estaba? En el tabernáculo. ¿Y Zacarías dónde miró esto? En el templo. El candelabro estaba siempre en el lugar santísimo, porque era parte del mismo. Hay un texto, hermano, esencial para entender que Cristo Jesús, Dios el Padre y Cristo, ¿en quién? No en quiénes, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si entendemos este misterio, entendemos todos los tesoros de la Biblia. ¿No te parece algo sensacional? Algo, hermano, como si fuera exagerado, si no fuera Pablo el que nos lo explica, que entendiendo ese tema los entiendes todos los tesoros, los adquieres todos, ¿verdad? Entendiendo eso, algo tan sencillo que hace rato veíamos el credo de Atanasio. Yo estaba leyendo, oyendo. Yo no sé si alguien, yo no sé qué, si en 1500 años no se pusieron de acuerdo, porque el credo de Atanasio comenzó a ser firme desde el año 325 en el concilio de Nicea. ¿Amén? Entonces en ese concilio de Nicea, hermano, se dictaminaron unas cuantas cosas. Después en el concilio de Trento dijeron, no, vamos a poner al Espíritu Santo también como una divinidad. O sea que en cada concilio le iban inventando cosas y los demás decían amén. Eso le convino mucho a Constantino, que fue el que organizó el primer concilio, el concilio de Nicea. El segundo, vamos a ver cuál fue el primero. El segundo, dicen que siempre el primer concilio, en el único que yo creo, fue el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Ah, esa no me la sabía. Para que sepan, yo estoy aprendiendo junto con ustedes, así que... Todos estamos aprendiendo, gloria a Dios. Entonces, el concilio de Nicea fue con el emperador Constantino, cuando todavía los emperadores dominaban con el imperio romano, pues al mundo conocido. Entonces, él se puso listo, dijo, quiero congregar a todos los obispos de toda la cristiandad, llamémosle ahorita de algún modo, de la cristiandad, de cualquier tipo y credo, para ponernos de acuerdo, conciliar en unas solas ideas, mandamientos y tradiciones. La historia llega a contar que el mismo Constantino les pagó el viaje y les pagó el hospedaje. O sea, él quería que estuvieran ahí. Fue planeado. Fue planeado. Y dice la historia, los que conocen más de estos detalles del concilio de Nicea, que asistieron más de 300 obispos. Entre ellos había 2 que resaltaban con su doctrina diferente. Uno llamado Arrio. Entonces, discúlpame la comparación, era como, ahora sí, como juegos de política. Cada quien tenía a su grande, ¿no? A su líder, y todos obviamente votaban por él, o cuando daba una opinión le aplaudían, Arrio, lo que dijo. Y el otro era Atanasio, que era un diácono en ese entonces, era un joven. Entonces, Atanasio al final surgió más, se hizo más famoso, y la gran mayoría optaron por adquirir, se puede decir adquirir o tomar, el credo de Atanasio como su base principal de su doctrina en su iglesia. Tuvo más seguidores a esa idea. A esa idea. ¿Cuál Pero era no quiere decir que sea correcto. No, claro que no. Fue popular en su momento por alguna razón y... Porque la principal fuente, ¿verdad?, en que se basa el credo de Atanasio, su principal base, es la Trinidad. Me gustaría, usted que me escucha, que no nos crea. Que busque información, que vea nomás, mire, ahí no tiene por qué aburrirse, busque el credo de Atanasio ahí en
Pues en el Google, hermano, en el YouTube, busque el credo de Atanasio y se va a aburrir. Y si le entiende, nos vuelve a escribir, por favor, porque yo no entendí nada. Y en más de 1500 años, la gente todavía no se pone de acuerdo, ni los propios trinitarios. Dicen, no, es que la Trinidad no está la palabra en la Biblia, ya sabemos, pero sí está el concepto. No está ni la palabra Trinidad, no tiene etimología la Trinidad, no tiene ni forma de definición, no tiene ni el concepto, está en la Biblia, no hay nada de eso. Dice, no es que son manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios no son 3, son muchísimas. ¿Cómo se manifestó Dios a Elías en la cueva? Por medio de los... Dice que llegó un terremoto y él identificó, no, ahí no está Dios. Y luego pasó, me parece, si no estoy mal, un torbellino. Y dijo, ahí no está Dios. Y luego llegó, dice, un silbo apacible. Y dijo, ahí está Dios. Era Dios en un silbo apacible. ¿Cómo se manifestó A Moisés. Dios a Moisés cuando iban caminando en el desierto por 40 años? Caminaban unos kilómetros, se detenían, caminaban unos... La roca. Y notaban que algo los seguía. Eso era literal que los seguía. Era una piedra de buen tamaño. Yo no sé, la Biblia no nos dice de qué tamaño era una roca, pero los estaba siguiendo. Quiero pensar, la Biblia no dice, pero aprovecho esa palabra de pensar, porque hermano, en estos programas no estamos con que yo pienso y yo siento y yo, ¿verdad? Yo me imagino y no, nada de eso. Pues podemos pensar y sentir y creer lo que queramos, pero al final del día lo que dice la palabra es lo que nos va a guiar. Es lo que nos va a guiar. Nada que yo creo, yo siento en mi corazón que así es. Entonces decimos que, yo me imagino que llegaban a un lugar cuando salieron de Egipto, guiados por Moisés, y el otro día amanecía y todos volteaban y veían allá una roca. Digo veían porque la gente eran, los entendidos dicen que salieron cerca de 2 millones de gente de ahí de Egipto, cerca de 2 millones de las 12 tribus guiados por Moisés, y veían una roca muy particular. Caminaban otros kilómetros y volteaban y decían, oye, se parece a la roca que vimos hace... ¿Quién la trajo? No, la roca los seguía. Eso es literalmente, los seguía. Y Dios le dijo a Moisés. Moisés le dice a Dios, Señor, ¿tienen sed? ¿Qué hago? Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, te va a dar agua. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio un par de palazos. Acabo de ver un video que encontraron una roca con todas las características. No se sabe si realmente sea esa, pero sí, es una misma roca que se ve que corrió agua en ese lugar. Todo indica que hubo, ¿cómo le llaman cuando hay mucha agua? Que sí, mucha agua. Erosión. Mucha erosión. Por agua. Y es una roca pues grande y justo está partida a la mitad y se ve pues como la erosión. Entonces dicen, se les atribuye que podría ser esa. Resulta que Cristo está estancado, ¿verdad? Como piedra todavía. No, hermano. Mira, no te voy a pasar lo que me pasó a mí. ¿Qué? Cuando fui a Israel, a Jerusalén, resulta ser que nos llevan, parte del tour turístico era ir al Monte Carmelo, donde Elías se enfrenta a aquellos 850 profetas falsos, 450 de Baal y 400 de Acera, me parece. 850 profetas falsos. Y Elías estaba por un lado el solito. Y no sé si conozcan ustedes la Biblia, hicieron una zanja, pusieron, Elías pone 12 rocas, ¿verdad? Entonces yo cuando fui al Monte Carmelo, parte del atractivo turístico es, venga y tómese una foto, y tenían 12 piedras ahí en un cubículo de cristal, diciendo, son las 12 piedras que Elías usó en el Monte Carmelo. Pero yo dije, eso que le platiquen a otro y no a alguien que conoce la Biblia. Porque la Biblia dice, mi Biblia dice que cuando Elías oró y cae el fuego, lamió el agua, lamió el altar, consumió las rocas, las desapareció, las deshizo, las desbarató. No habría nada. Y resulta ser que ya las tenían. Entonces, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A la Biblia o a las tradiciones humanas? ¿Te fijas, hermano? La diferencia entre una tradición humana y lo que la Biblia realmente te explica. Ahora sí, dicen unos países, no nos dan gato por liebre. Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermano. Bien. Hoy no hubo preguntas. Gloria a Dios. Tema libre. Así que lo que usted nos quiera compartir.
No, pues Que me diga el Espíritu. estamos con este tema, hermano, y dice la Biblia que en él habita toda la plenitud. No, perdón. Sí hubo preguntas. Sí. Bueno, hubo comentarios en el video anterior. Hey. Y yo creo que sería buen momento para darles una respuesta, ¿no? ¿O Ok. cómo? Sí, está bien. Está bien. Aquí la voy a buscar, usted continúe. Leyendo, hermanos, Colosenses 2:2, es donde habla, ¿verdad? Y 2:2 y 3, dice que el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si nos pasamos un capítulo atrás, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso es que allá, hermano, en San Juan 14:8, cuando Felipe, le pregunta al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Ese nos basta es nos convencemos. Él estaba hablando por los demás apóstoles, porque no dijo y me basta, dijo y nos basta. Muéstranos al Padre. Cristo Jesús lo regaña, lo corrige con amor y le dice: ¿cómo dices tú? Muéstranos al Padre y nos basta. Si la Biblia desde la primera página en adelante nos dice que Dios es invisible, invisible. Dios no se puede ver. La Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el verso 15, porque Él es la imagen del Dios invisible. Si alguien te dice: ¿quieres ver a Dios? Sí. El apóstol Pablo vio a Dios, los apóstoles vieron a Dios. Alguien dirá: ¿vieron a Jesús? Sí, Él es la imagen de Dios, del Dios mismo. Pues él mismo dijo. A Dios no se le puede ver. Cuando le preguntaron: muéstranos al Padre. Sí. ¿Y qué respondió él? Dijo: aquí estoy. Tanto tiempo estuve con ustedes. Hace que estoy contigo y no me has conocido, Felipe. Prácticamente, una vez más, ahí se está ¿Me ha nombrando. visto? Ha visto al Padre. Correcto. Bien, una pausa. Hay una persona. No voy a leer el comentario porque no. Amigos, Bartolo de Venezuela, si vuelves a ver este video, saludos. Pero sinceramente no entendí qué era lo que querías decir con tu comentario. Y no estoy mintiendo, mire, son dos comentarios en un video, pero dice mucho, perdón Bartolo, pero no le entendí. No hay una pregunta ahí. No hay una pregunta, solamente está diciendo: amigos, mi nombre es Bartolo de Venezuela. Cristo, Dios conocerán la verdad. Dice muchas cosas, pero no quiero ofender a nadie, pero no le entiendo. Pero lo que sí puedo hacer es, si gustas o tienes alguna duda, mándanos un mensaje. ¿Cuál sería exactamente tu duda? ¿O solamente querías apoyar lo que estamos diciendo? Porque, ¿o usted lo quiere leer? Sí, está bien. A lo mejor usted tiene mejor comprensión. Mi nombre es Bartolo de Venezuela. Cristo, Dios, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Ejemplo: Cristo, Dios, busca el reino de Dios primero y su justicia. Nadie sabe lo que es el reino. El reino se compone por medio de un sacerdote, que es sumo sacerdote, Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y como es un sacerdote necesita sacerdotes. Por eso dice: buscar primero el sacerdocio de Dios y así la justicia. Yo creo que hay un poquito de confusión mezclando algunos versículos, ¿verdad? Y unas cosas que
que él aclara aquí, pero no dicen así realmente los versículos que está usando. Así que Cristo dijo, quiero buscar el reino de Dios y su justicia. El reino, si alguien te manda, envía a buscar en una farmacia medicamento. Bueno, no sé. Ahí fue donde me confundí. Sí, quizá Que buscar... hiciste bien en pedirle que si vuelve a hablar, sí, o sea, a formular una pregunta más concisa. No es con el afán de ofender, simplemente claro. Me gustaría saber cuál era su idea o su punto en este comentario. Hay uno más. Sí. Bien, retomamos lo de los comentarios. Antonio Ramón González Dolda, no sé qué es Dolda, bueno. Okay. Dice, todos estos teólogos olvidan que Yahweh, o él escribió YHWH, nos concedió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos salvos según el apóstol Paulo. Yo me tomé la molestia en contestarle porque lo que él comentó era un video donde no estábamos hablando de eso, pero me gustaría que usted también le diera una respuesta. Sí. Y para ponerlos en contexto, era precisamente este. Pero lo que sí hay que tener siempre en mente es de que somos salvos únicamente por la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo la doctrina afecta nuestra salvación? Al 100%. Estábamos hablando sobre la doctrina. Okay. Y no entiendo cuál es la relación de que Yahweh nos concedió desde la fundación del mundo. Entonces, si usted quisiera... Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Okay. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la doctrina es fundamental, es básica. La doctrina salva, claro que salva. Muchos dicen, no te metas en eso, las doctrinas dividen, y qué bueno que dividan la verdad del error. Para eso es la doctrina. Y la doctrina de Cristo. Dice la Biblia que la doctrina que Cristo tenía era con autoridad, y se admiraban, decían, nunca ha hablado hombre como este, porque él traía, él dijo, mi palabra, que es la doctrina, es verdadera comida, ¿verdad? Y verdadera bebida. Entonces, si decía verdadera es porque hay comida contaminada, comida que nomás te llena, como aquellas iglesias o mega iglesias que sales emocionado, sales motivado, pero no sales nutrido. Y la Biblia dice que el crecimiento de una iglesia dice que todos los miembros, dice, con sus coyunturas nutriéndose bien, van creciendo en el conocimiento del Señor, que al final es lo más importante en la doctrina de Cristo, la doctrina de la piedad. ¿Qué es lo que estábamos hablando en un principio? Así es. Muy bien, gracias. Pues uno más. Este es Hipólito W8D. En otro short que estamos hablando sobre sobre la doctrina, él nos dice, compruebe con la Biblia que los libros inspirados por la divinidad son 66. Igualmente le respondimos, es un punto interesante, pero no estábamos hablando del número de libros en la Biblia, sino hablando sobre la sana doctrina. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Hipólito? Hipólito. ¿De dónde es él? No sé. No dice, no ok. dice. Hipólito, si tú escribiste, nos dirigimos a ti con todo respeto. Gracias por tomarte el tiempo de dirigirte a nosotros con esa inquietud, con ese mensaje. Es muy fácil. Voy a darte dos pruebas contundentes. Una más que nada es una tarea, ¿verdad? No sé no quisiera usar esa palabra de tarea para que no lo tomes a mal, pero sí que pusieras un poquito de tu tiempo cuando lo tengas, de estudiar un poquito los 7 libros de más que tiene la Biblia católica y que no tiene la Biblia cristiana, que llamamos Biblia cristiana, aquella que forma el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros, que juntos los dos dan 66.
¿verdad? Yo he oído comentarios de gente que no conoce nada de Dios ni de la Biblia, que 66, qué raro es el número 66 y no sé cuánto. No. Y la Biblia católica tiene 7 libros de más. Los 7 libros de más que tiene, si no me equivoco, es Tobías, es Judith, es Baruch, Eclesiástico, el libro de Sabiduría y el libro de Macabeos, libro 1 y libro 2. Son 7 libros de más. Ahora, ¿cómo me puedo yo? Una pregunta, ¿Hipólito se llama? Hipólito, una pregunta que la ponemos en el aire, que pudieras hacérmela tú a mí o yo a ti, es muy clara y muy sincera decir, ¿cómo comprobamos que esos 7 libros los trae de más adheridos la Iglesia Católica o la Biblia cristiana los trae de menos? Sería una buena pregunta, los trae de menos. Es importante anotar que para que un libro estuviera dentro de la Biblia, tenía que haber ciertos respaldos. Entonces, respaldos me refiero como evidencias, ya se llamen pergaminos o rollos, y hay muchos libros que fueron excluidos precisamente por eso, porque no había una evidencia sustentable de que fueran verídicos, sino créanme que estuvieran aquí incluidos. No solo eso, Santo, ¿sabes una razón grandísima? La tarea que te estaba yo diciendo, Hipólito, es que tú simplemente los 7 libros, aunque unos son un poco largos, te sientes a leerlos con tu cabeza fría y tú mismo, el mismo Dios de paz te va a revelar a ti. El libro de Tobías en el capítulo 7 dice cómo ahuyentar demonios de tu vida. Dice que quemes un corazón y un hígado de un pez y el humo que salga de ahí va a ahuyentar a los demonios. Eso es casi rayando en brujería. Y ese es un libro de la Biblia católica. La Biblia católica más vendida y más famosa en español es la Dios habla hoy. Eso lo dice esa. El libro de Judith dice que por medio de limosnas tú puedes, y por medio de las obras tú puedes alcanzar el perdón de tus pecados. Eso es mentira. La Biblia, en toda la Biblia nos dice y nos explica que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y por su nombre invocado en el bautismo alcanzas el perdón de los pecados. Otro error grande, el libro de Macabeos. Al terminar el libro, el autor se disculpa. No me creas a mí, tú léelo, el libro, y el libro, el segundo libro de Macabeos, dice, mi intención fue escribir bien este libro. Dice, pero si lo hice bien o lo hice mal, discúlpenme, pero mi intención fue hacerlo bien. ¿Cuál de los libros serios de los profetas termina diciendo eso? No, ellos hablaban porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hablaba por ellos. No eran ellos mismos. Eran la palabra de Dios inspirando a hombres de Dios a hablar su palabra directa, y como venía, sonara dura, sonara blanda, era la palabra de Dios directamente. Y no era la opinión del escritor, como en el caso de Macabeos. Y podemos sacar, yo desconozco todas las Biblias católicas, pero algunas de ellas, la Biblia cristiana, seria, el libro de Daniel profeta, utiliza solamente 12 capítulos. ¿Sabías tú que la Biblia católica tiene 14 capítulos? 2 más. 2 capítulos más. No hay que más que leer el libro de Daniel para saber que leer el capítulo 12, el libro está terminando, se está despidiendo, el ángel le está diciendo, anda Daniel, estas palabras están selladas hasta el fin, tú vas a morir, vas a descansar y después vas a levantarte, tomar tu heredad. Se está terminando el libro con el capítulo 12, pero le añadieron, oye esa palabra porque al rato nos va a ser muy importante, le añadieron 2 capítulos más. El capítulo 13, una historia de una tal Susana, y el capítulo 14 de Daniel habla algo risible realmente. A ver. Está partido, yo lo divido en 2 partes, el capítulo 14 de Daniel. La
La primera parte se llama Bel y el dragón. Bel es, habla de un, pues que Daniel, ¿verdad? Retaba ahí a un rey, lo retó, me parece que era el rey Nabucodonosor, si no estoy mal, y el rey diario le ponía comida a su ídolo en la noche, bastante comida le ponía, y él le decía a Daniel, te compruebo, mira, la ponemos en su altar, se cierra, se sella se la come. este cuarto y se la come, y al otro día no aparece la comida. Eso es prueba de que mi Dios es real, y se la come, y Daniel se burlaba supuestamente, y Daniel le dijo, no se la come. Ese es un pedazo de estatua que nunca ha comido en su vida. Y el rey se enojó y le dijo a Daniel, te voy a hacer un reto, que le pongan mucha comida, y si se desaparece en la noche la comida, te voy a matar a ti. Y si no se la come, dice, voy a matar a todos mis sacerdotes. Ok, Daniel dijo que estaba bien. Entonces Daniel descubrió, supuestamente en ese relato, que abajo de la mesa donde le ponían había un pasadizo secreto. Alguien iba y que en la noche, entonces lo que hizo Daniel fue que en la noche, antes de cerrar allí el lugar donde encerraban a su ídolo, esparció mucha ceniza en el piso. Ok. Entonces otro día se levantaron Y estaban las huellas. y afuera de la puerta le habían puesto el sello del rey. Y dijeron, estaba Daniel el rey, dijo, el sello está puesto el rey, ábranle. Lo quebraron, abren la puerta y no estaba la comida. Pero había unas huellas de niños, de mujeres y de hombres. ¿Y a dónde iban? ¿A dónde iban? Condujeron al pasadizo secreto, manda a llamar supuestamente a todos y los mató a sus hijos, a las esposas, a todos los sacerdotes, ¿verdad? Porque los descubrió. Esa es la primera parte del capítulo 14. ¿Era la familia de los sacerdotes quienes se comían la comida? Sí, los sacerdotes y su familia. Se comían todo y engañaban al rey diciendo, es Bel el que se los comió. Ok. La segunda parte es de un dragón. Un dragón. Estoy hablando de esos dragones que vuelan con alas, tipo China, mitología china y toda esa cosa. Un dragón que vuela, que atormentaba a la gente, le hablan a Daniel profeta, y Daniel profeta hace un montón de hilos, los revuelve con cabellos, con tela, y le pone resina, y le pone manteca y cera, y se los avienta en la boca del dragón, y el dragón se atraganta y se ahoga, y fue el héroe, y ahí se salvó el pueblo. ¿Qué te parece la historia? Un poco risoria, ¿no? Palabras más, palabras menos. Yo te invito, hermano, los invito a que comprueben. Son historias risibles. Eso no es nada inspirado por Dios. Eso eran capítulos extra. Pero con este comentario termino lo de los 7 libros de más. Otro libro de más de la Biblia católica se llama Baruch. Baruch. Las más modernas Biblias católicas, ya Baruch llega hasta el capítulo 4. Nomás 4 capítulos. Pero las más antiguas, y no digo antiguas de cientos de años. Yo tuve una en México y por ahí anda todavía. Y se pueden conseguir donde el libro de Baruch original tiene 6 capítulos. ¿Por qué? Ahí en vez de añadirle, le quitaron. ¿Por qué le quitaron 2 capítulos? La misma Iglesia Católica le quita 2 capítulos al libro de Baruch. Pues, ¿qué decía? Yo te voy a decir lo que decían. Te voy a resumir. Porque el capítulo 6 dura, si no me equivoco, más de 60 versículos. Y si no es que llega a los 60 versículos, los pasa. Versículos. Un resumen rápido para no tomar mucho tiempo en esto, que aunque es importante para la gente que no conoce, y si usted tiene una Biblia en su casa, busque el libro de Baruch y compruebe si tiene 4 o 6 capítulos. Y si no, busque en el Google, y ahí vea, ahí verifique. Póngale nomás capítulo 6 del libro de Baruch. Dice que tienen sus ídolos, sus imágenes de piedra, de yeso, forradas de oro para que se vean bonitos. Pero dice que tanto humo que hay en el templo, los ídolos se llenan de polvo y se hacen negros de su cara. Y ellos los tienen que limpiar, dice, porque los ídolos ni para eso tienen poder de quitarse el polvo de la cara. Y dice que todo el dinero que le ponen en las cajas a esos ídolos, los sacerdotes se roban ese dinero para irse con las mujeres de la vida alegre, por decirlo de otra manera. Y lo utilizan para mantener a sus hijos, los sacerdotes, sus hijos que tienen por ahí escondidos. Entonces, ¿tú crees que eso le convenía a un católico oírlo de su propia Biblia? No le convenía. Está fuertísimo.
Eso parece que lo compuso cualquier otra persona, menos un católico. Y estaba formando parte de un libro que tiene además la Biblia católica, y es el capítulo 6 del libro de Baruch. Entonces, así yo mencioné algunos pocos errores de todos los libros. Te dije que era una prueba contundente, pero la prueba número 2, que me parece aún más contundente, es esta. En el Nuevo Testamento, Cristo, Jesús y los apóstoles, ¿sabías tú que hablaron de todos los libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo? Ellos hablaron de todos los libros. En alguna parte de sus predicaciones, de su historia, de las parábolas, Cristo dijo, así como Isaías dijo. Y Pedro cita en el capítulo 2, cuando Pedro en su primer sermón predica, cita a Joel, capítulo 2. O sea, hacen referencia de ellos. Pero no eran en su tiempo. Sí, o sea, me refiero que Cristo habla de esos libros ya. Cristo habla de los salmos. Cristo dice, allá en el Salmo habló de mí esto. Pedro predicando dijo, Joel nos dijo que en los postreros días el Señor iba a derramar su espíritu en toda carne, y tú lo compruebas leyendo Joel capítulo 2. Pero ¿sabes qué, hermano? Jamás, ni un solo versículo fue mencionado por Cristo y los apóstoles de estos supuestos 7 libros inspirados por Dios que trae de más la Biblia católica. No los conocían, no los mencionaron. Pero los otros 39 libros, hermano, que habla el Antiguo Testamento, de alguna manera hicieron referencia de ellos. Acabo de encontrar lo que dijo ahorita en Baruch 6:7. Sí. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata y tienen lengua modelada por un artesano, pero son de mentira y no pueden hablar. Entonces, ahora entiendo por qué lo quitaron. Pues ahí está la prueba. ¿Por qué lo quitaron? Dice, la gente toma oro y hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses, como si fueran muchachos que gustan de adornarse mucho. A veces los sacerdotes le roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho propio. Entonces, claramente, con todo respeto, pero todo lo que hacen en la iglesia católica. Sí. Si me permites, Sí. Me parece que es buen tiempo para hablar de Apocalipsis 22:18. Dice Cristo Jesús como una advertencia grandísima para la gente. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este santo libro que es la Biblia, hermano, tan peligrosísimo es añadirle como quitarle. Como quitarle. Entonces, cuando alguien le añade no una línea, no un versículo, le añade capítulos, le añade libros, y luego le añade un libro que se llama Baruch, que tiene 6 capítulos, y luego lo leen bien porque ni estudiaban la Biblia antes, y dicen, oye, aquí está muy claro hablando acerca de lo que hacemos en oculto, mejor arranca el capítulo 5 y el capítulo 6 de Baruch. Quítalo. A Daniel ponle otros 2 capítulos, quítale aquí, quítale. Oye, Cristo no nos puso a nadie, por muy inteligentes que seamos, andarle quitando y poniendo, porque Él dijo que si alguno le añade, Dios va a añadir las plagas que hablan en este libro, y si alguno le quita, Dios va a quitar su nombre, ¿verdad? Del libro. Dios va a quitar su parte del libro de la vida, Dios va a quitar su acceso y entrada. Digámoslo de esta manera, va a perder el boleto de poder entrar a la Nueva Jerusalén, a la Santa Ciudad, y de las cosas y bendiciones que están escritas en este libro, solo por quitarle. Entonces, prohibido. Prohibidísimo, es muy penado, hermano. Mira, te voy a decir una cosa. Me contó una vez a mí un rabino que ellos, antes no había imprentas. ¿Cómo transmitían o cómo copiaban, verdad, un libro completo de la ley? Ya no hablemos de todo el Nuevo Testamento, toda la Torá. Simplemente, digamos, lo que se conocía como la ley, ¿verdad? Los 5 primeros libros de Moisés.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Dice que estaban los escribas, pues lo hacían a mano, en pergaminos, en cuero de jirafa. ¿Cómo lo hacían? Con tintas especiales. Me llegó a contar un rabino que si de casualidad, por error, le hacían una rayita de más, un apóstrofe, un acento, la corregía. Ya ves, las secretarias cómo le ponen blanquito, ¿verdad? Y luego le corrigen, pero eso se notaba. Corrector. Porque si esa ley la iban a vender a una comunidad judía de un país y esa a mano costaba unos $200,000, ya bajaba, sí servía, pero bajaba su precio como a $60,000. Solo por haberle puesto una rayita de más y corregida, que había sido un error a mano. Ahora te imaginas, esto no me gustó, arráncale esta hoja, arráncale este libro, ponle más, aquí no me conviene, aquí sí me conviene, quítale más, quítale menos. Tan malo, hermano, es quitarle como añadirle, el que añada o el que quita a las palabras de este libro. Muchos han dicho, se refiere nomás a Apocalipsis. Bueno, se refiere a Apocalipsis o se refiere al santo libro, que es la Biblia completa, ¿verdad? Puede aplicar a las dos cosas. Ahora, hermano, hay una cosa muy importante, ¿verdad? No tenemos que añadirle a las palabras que Dios escribió, porque es que Dios no está opinando, no es, hermano, esto como una comida de buffet que tú llegues a escoger, esto me gusta y esto no me gusta. Hace rato yo decía de las versiones bíblicas en español, una muy famosa, pero muy famosa, te estoy hablando de 20 o 30 años para acá, del camino que tengo recorrido en Cristo Jesús, me he dado cuenta, sale una versión de Reina Valera, que es la nueva versión internacional. Que le ponen palabras más... Esa Biblia yo no la recomiendo, pero ni aunque fuera la última Biblia que existiera en esa ciudad, no para leerla, para nada, no sirve para nada esa versión bíblica. Quizá para que alguien estudie y la compare. Te voy a poner ahí infinidad, y no miento ni exagero, si son docenas y docenas de versículos quitados, mutilados, otros que faltan, pasajes completos, perdidos completamente. Me recuerdo ahorita de uno solamente. Me recuerdo de varios. Voy a mencionar solamente uno por si hay algún tema diferente que tratar. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice? Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leerlo, hermano. Romanos 8. Romanos 8, 1. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, ahora pues, léelo, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí, verso 1. Ya lo leímos. Si usted se da cuenta, hermano, este versículo es un versículo condicionado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que actualmente todo el que se cree cristiano en estos tiempos dice, yo no voy a sufrir ninguna condenación. Pero tiene que leer la segunda parte del versículo. Hay una condición, está condicionado. Dice, pero esto es a los que no andan viviendo conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando dice Espíritu es conforme al Espíritu Santo, es con E mayúscula. ¿Por qué digo esto? Porque en la nueva versión internacional les voy a leer el versículo 1. El versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y se acaba. No está la segunda parte del versículo 1 donde aclara que solamente es para los que están viviendo en el Espíritu Santo de Dios y no para los que viven en toda su carne. Ahí ya le quitaron como la mitad. Quitan la mitad del versículo, solamente en un versículo. Y si usted tiene una Biblia de ¿cómo se llama la Biblia? ¿Cuál? Nueva versión internacional. Creo que dese cuenta. Los testigos, ¿no? La nueva versión. No, después hablamos en un tema especial. ¿Cuál es la Biblia que usan los testigos? En esa fue basada. En la misma, la Biblia que tenemos fue basada en la Septuaginta, en lo que se llama el texto receptus, o sea, el texto recibido.
El texto recibido por generaciones desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestra fecha. En esa está basada la Reina Valera 60. Pero la Nueva Versión Internacional y algunas otras Biblias, la que tú dices, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, esa es la Biblia que usan los Testigos de Jehová. Esa Biblia está basada también en esa otra revisión, no en el texto recibido. Fíjese, esta Biblia que tengo es un regalo y me gusta mucho porque está muy completa. Y, por ejemplo, ahí lo que acabamos de leer ahorita, cosas como este capítulo, el Romanos 8.1. Sí. Viene con ciertos símbolos, ¿no? Como alguna figurita, una estrella, un triángulo. Una referencia. Te está marcando que eso significa algo. Entonces yo me voy acá enfrente y veo qué quiere decir ese simbolito que es un triángulo. Dice eso, una promesa. Lo que acabamos de leer es una promesa. Que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si sabemos que el Señor cumple sus promesas y las ha cumplido todas, no veo por qué no vaya a cumplir las que faltan por cumplirse, incluida esta. Claro. Que si andamos nosotros en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Si andamos en el Espíritu. Exacto. Entonces, si accedemos a los placeres de la carne, el que guste y mande, como lo dijimos en el video pasado, de las cosas que hay en este mundo, que es un mundo caído, Amén. todos nos llevan en contra del Señor. Entonces, el Señor nos está pidiendo que estemos en Él y por medio de Él no tendremos ninguna condenación. Entonces, nomás como punto. Consíganse una Biblia Reina Valera y si pueden conseguir una Biblia que sea de estudio, mucho mejor. ¿Por qué? Muchas veces estamos leyendo la Biblia y no sabemos qué quiere decir o de qué se refiere o de qué está hablando el versículo. Estas Biblias, por lo general, tienen algunas marcas y algunas letras que te manda una referencia aquí y te explica de qué está hablando el capítulo y lo vas a comprender mejor. Son muy útiles las Biblias de estudio. Un poquito más caras, pero vale la pena. Un saludo. Es una inversión. Un saludo a Pau que me regaló esta. ¿Quién? Paola. Ah, la hermana Paola. La hermana Paola, ella sabe, saludos. Dios la bendiga, un saludo a la hermana Paola. Por ahí supe que nos miraba. Gloria a Dios. Muy bien. Pastor, Continuamos. continuamos. ¿O No sé, quiere hermano. algo con lo que quiera cerrar? Invitar a la gente, nosotros, ¿verdad? Si usted está cerca, nosotros estamos en el país de Canadá, en Saskatchewan, en la ciudad de Saskatoon. Si usted vive cerca de esta ciudad de Saskatoon, por medio de este programa en el canal, ahí viene la información, dónde nos reunimos, los horarios, viene toda la información cuando usted abre esta página. Si no, sería bueno imprimir la tarjeta o algo mía para que tomen una foto al final, o de qué manera tiene la gente acceso, ¿verdad? Por medio del mismo programa, ahí sale la información. En la misma página, en la descripción, Sí. ahí está toda la información y ahí mismo está el enlace para ir directamente a la página de la iglesia. La página de la iglesia, ahí dice las actividades que tenemos a nivel juvenil, nivel varones, mujeres, todos en sus grupos tienen actividades muy hermosas. Las mujeres tienen su actividad, por cierto, el día de mañana, muy preciosa actividad tienen, solo de ellas, y es muy fructífera. Muy espiritual. Entonces, invitamos a toda la gente, a las familias. Si usted tiene una pregunta, una inquietud, si usted está lejos, pues trate de comunicarse con nosotros por medio de este medio, ¿no? Haciendo una pregunta, una referencia, una opinión, y nosotros tomaremos el tiempo de contestarle y dar su nombre y de paso darle un saludo, ¿verdad? Como lo hicimos al iniciar este programa. No sé si para el siguiente episodio quiera poner algún tema, si quizá la gente que nos mira tenga alguna pregunta. Hermano, me gustaría para el siguiente programa tomar un tema especial que sería cómo identificar fácilmente los falsos profetas. Los falsos profetas de un profeta verdadero, de un predicador verdadero. Cristo lo dijo en Mateo 24, habrá entre vosotros falsos profetas y falsos cristos.
falsos cristos, ¿verdad? Sabemos que Cristo es uno, pero iba a haber un montón de gente creyéndose, ¿verdad? Creyéndose Cristo, tomando el lugar de Cristo Jesús. Si la Biblia habla de sana doctrina, en Timoteo, habla la Biblia también de doctrinas de demonios. ¿Cómo saber que nosotros, con una buena intención de nuestro corazón, pero pudiéramos estar participando en una iglesia donde hay doctrinas de demonios? Al enterarnos, vamos a salir corriendo de ahí inmediatamente. Pero nos vamos a enterar solamente a la luz de la palabra, escudriñando la palabra en este programa que Dios nos ha dado, hermano. Muy bien. Bueno, creo que quedamos despedidos por el día de hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo y vernos. Y le invitamos nuevamente que comente, que nos diga cuáles son sus dudas y de qué manera podemos nosotros ayudarle a responder sus inquietudes respecto a la doctrina y a lo que dice la palabra. Pastor, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Quiero comentar que habíamos hecho un video ya, este sería nuestro tercer video, pero no sabemos, bueno, sí sabemos por parte de quién se nos ha ido. Hay oposición. No sé. Eso nos hace a nosotros seguir adelante porque preparamos muchas cosas, pero siempre había algo. Incluso en este episodio que estamos grabando hoy han ocurrido cosas como podrían ser cosas simples, de que se corta la cámara sin sentido, cosas que no deberían de pasar, que haciendo otros tipos de videos o grabando otras cosas no pasa. Pero cuando estamos tocando estos temas, no sé por qué, pero siempre ocurre algo. El video pasado o el programa pasado que no salió fue por eso. Se perdió el audio, se perdieron fragmentos del video, se empezó a ver demasiada luz o demasiado oscuro. Fue un problema muy grande que, más que en su momento sí nos ponemos tristes porque era un tema muy importante, pero a la vez eso nos motiva y nos da la fuerza a seguir con este proyecto, y ojalá que les esté gustando, ojalá que de alguna manera este mensaje pueda tocar sus corazones, y más que nada pues ese es el propósito de que nosotros estemos haciendo esto. Pues no sé, pastor, ¿quiere agregar? Amén. No, solamente pedir que oren por nosotros y por este proyecto. Lo hacemos para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Escritura que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si nos preguntan una pregunta muy simple, para ustedes, ¿quién es Jesús? Jesús, según Romanos 9:5, es Dios sobre todas las cosas. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él sea toda la honra y toda la gloria. A Él le cantamos cada vez que nos reunimos, ¿verdad? No nos reunimos solamente un día a la semana. El domingo nos reunimos 2, 3 veces por semana, en grupos o juntos todos, ¿verdad? Para honrarle al único que tiene al único que es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Para terminar, oren por nosotros, y mando un saludo también a alguien que nos ha visto desde que comenzamos estos programas, a mi cuñado Albino, hermano. Saludos, un saludo al hermano Albino, Dios lo bendiga. Tengo otros cuñados, después los vamos a saludar. En esta ocasión el saludo es para el hermano Albino Guzmán, Dios lo bendiga, Dios les guarde. Le tocó el premiado. Y ya por último, para cerrar, me gustaría compartir lo que dice Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la comisión que tenemos nosotros como creyentes. Predicar el evangelio y compartirlo con las demás personas, y primeramente con el círculo más cercano, que es nuestra familia, que muchas veces van a ser los primeros que nos rechacen. Entonces no hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante, y nada, que todo lo que hagamos sea como si fuera para el Señor.
Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos en el siguiente episodio con más preguntas, más dudas y con más información sobre la Biblia. Amén. Dios los bendiga. Hasta pronto. Buenas noches. Bienvenidos a Ecos del Siloé, donde los ojos se abren a la verdad. Aquí analizaremos la verdadera enseñanza de las Escrituras, desafiando las falsas doctrinas y exploraremos el camino que Dios nos revela. Comencemos este viaje de conocimiento.